Mis hermanos, feliz día. Un día más les habla Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, la historia de San Bernardo, doctor de la iglesia del año 1153. Escuchemos su historia con mucha atención e interioricemos las palabras de este santo, que fue un santo que hizo mucho el bien para la iglesia católica. Escuchemos pues. Dice así: Bernardo significa batallador y valiente. En orden cronológico, o sea, en cuanto al tiempo, San Bernardo es el último de los llamados padres de la iglesia, pero en importancia es uno de los que más han influido en el pensamiento católico en todo el mundo. Nace en Borgoña, Francia, cerca de Suiza, en el año 1090. Sus padres tuvieron 7 hijos y a todos los formaron estrictamente, haciéndolos aprender el latín, la literatura y muy bien aprendida la religión. Esta familia ha sido un caso único en la historia. Cuando Bernardo se fue de religioso, se llevó consigo a sus 4 hermanos varones y un tío, dejando a su hermana a que cuidara al papá. La mamá ya había muerto y el hermanito menor para que administrara las posesiones que tenían. Dicen que cuando llamaron al menor para anunciarle que ellos se iban de religiosos, el muchacho les respondió: «Ajá, con que ustedes se van a ganar el cielo y a mí me dejan aquí únicamente con la tierra. Esto no lo puedo aceptar». Y un tiempo después, él también se fue de religioso. Y más tarde llegaron además al convento el papá y el esposo de la hermana, y ella también se fue de monja. Casos como este son más únicos que raros. Pocos personajes han tenido una personalidad tan impactante y atrayente como San Bernardo. Él poseía todas las ventajas y cualidades que pueden hacer amable y simpático a un joven: inteligencia viva y brillante, temperamento de bondadoso y alegre. Se ganaba la simpatía de cuantos trataban con él. Esto, y su físico lleno de vigor y la saña, era ocasión de grave peligro para su castidad y santidad. Por eso durante algún tiempo se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse hacia lo mundano y lo sensual. Pero todo esto lo llenaba de desilusiones. Las amistades mundanas, por más atractivas y brillantes que fueran, lo dejaban vacío y lleno de hastío. Después de cada fiesta, se sentía más y más desilusionado del mundo y de sus placeres. Como sus pasiones sexuales lo atacaban violentamente, una noche se revolcó en el hielo hasta quedar casi congelado, y el tremendo remedio le trajo mucha paz. Una noche de Navidad, mientras se celebraban las ceremonias religiosas en el templo, se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús en Belén, en brazos de María, y que la Madre Santa le ofreció al niño santo para que lo amara y lo hiciera amar mucho por los demás. Desde este día ya no pensó en más, sino en consagrarse a la religión y al apostolado. Bernardo se fue al convento de los monjes benedictinos, llamado Cister, y pidió ser admitido. El superior San Esteban lo aceptó con gran alegría, pues en aquel convento hacía 15 años que no llegaban religiosos nuevos. Bernardo volvió a su familia a contarle la noticia y todos se opusieron. Los amigos le decían que esto era desperdiciar una gran personalidad para ir a sepultarse vivo a un convento. La familia no aceptaba de ninguna manera. Pero aquí sí que apareció el poder tan sorprendente que este hombre tenía para convencer a los demás e influir en ellos y ganarse su voluntad. Empezó a hablar tan maravillosamente de las ventajas y cualidades que tiene la vida religiosa, que logró llevarse al convento a sus 4 hermanos mayores, a su tío y casi a todos los jóvenes de los alrededores, y junto con 31 compañeros llegó al convento de los cistercienses a pedir ser admitidos de religiosos. Pero antes, en su finca, los había preparado a todos por varias semanas, entrenándolos acerca del modo como debían comportarse para ser unos fervorosos religiosos. En el año 1112, a la edad de 22 años, se fue de religioso al convento. El papá, el hermano Nibardo, el cuñado y la hermana ya irán llegando uno por uno
a pedir ser recibidos como religiosos. En toda la historia de la Iglesia es difícil encontrar otro hombre que haya sido dotado por Dios de un poder de atracción tan grande para llevar gentes a las comunidades religiosas como el que recibió San Bernardo. Las muchachas tenían terror de que su novio hablara con el santo, porque lo más probable era que se irían de religiosos. En las universidades, en los pueblos, en los campos, los jóvenes, al oírle hablar de las excelencias y ventajas de la vida en un convento, se iban en numerosos grupos a que él los instruyera y los formara como religiosos. Durante su vida fundó más de 300 conventos para hombres e hizo llegar a la gran santidad a muchos de sus discípulos. Lo llamaban el cazador de almas y de vocaciones. 900 monjes hicieron profesión religiosa en manos del santo. Los había conseguido con su apostolado. En el convento de Cister demostró tales cualidades de líder y de santo que a los 25 años, con solo 3 años de religioso, ya lo nombraron superior y lo enviaron a que fundara un nuevo convento. Escogió un sitio sumamente árido y lleno de bosque, donde sus monjes tuvieron que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo, y le puso por nombre Claraval, que significa valle muy claro, porque allí el sol ilumina fuerte todo el día. De tal manera supo influir fervor y entusiasmo a sus religiosos de Claraval, que habiendo empezado allí solo con 20 compañeros, a los pocos años ya tenía 130 religiosos, y del convento de Claraval salieron monjes a fundar otros 63 conventos más. Después de San Juan Crisóstomo y de San Agustín, es difícil encontrar otro orador católico que haya obtenido tantos éxitos en su predicación como Bernardo. Lo llamaban el doctor Bocamiel, doctor Melifluo, porque sus palabras en la predicación eran verdadera golosina llena de sabrosura para los que lo escuchaban. Su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y su deseo de salvar almas lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar, y luego, como sus palabras iban predicadas de mucha oración y de grandes penitencias, el efecto era fulminante en los oyentes. Escuchar a San Bernardo era ya sentir un impulso fortísimo a volverse mejor. Los que quieren progresar en su amor a la Madre de Dios necesariamente tienen que leer los escritos de San Bernardo, porque entre todos los predicadores católicos quizás ninguno ha hablado con mayor cariño y emoción como este gran santo acerca de la Virgen Santísima. Él compuso aquellas últimas palabras de la salve: oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, y repetía la bella oración que dice: acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir. El pueblo vibraba de emoción cuando le oían clamar desde el púlpito con voz sonora impresionante: si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira a la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira a la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola, no te perderás en el camino. Invocándola, no te desesperarás, y guiado por ella, llegarás seguramente al puerto celestial. Sus bellísimos sermones son leídos hoy, después de varios siglos, con verdadera satisfacción y gran provecho. El más profundo deseo de San Bernardo era permanecer en su convento, dedicado a la oración y a la meditación. Pero el sumo pontífice, los obispos, pueblos y gobernantes le pedían continuamente que fuera a ayudarles, y él estaba siempre pronto a prestar su ayuda donde quiera que pudiera ser útil. Con una salud sumamente débil, porque los primeros años de religioso, por imprudente, se dedicó a hacer demasiada penitencia y se le dañó la digestión con una debilidad espantable
Sin embargo, recorrió toda Europa, poniendo la paz donde había guerras, deteniendo fuertemente las herejías, corrigiendo errores, animando desanimados y hasta reuniendo ejércitos para ir a defender la santa religión católica. Era el árbitro aceptado por todos. A veces no me deja tiempo durante el día, ni siquiera para dedicarme a meditar. Pero estas gentes están tan necesitadas y sienten tanta paz cuando se les habla que es necesario atenderlas. Ya en las noches pasaría luego sus horas dedicado a la oración y a la meditación. Un hombre muy bien preparado le pidió que lo recibiera en su monasterio de Claraval. Para probar su virtud, lo dedicó las primeras semanas a transportar carbón y el otro lo hizo con mucha buena voluntad. Después llegó a ser un excelente monje y más tarde fue nombrado sumo pontífice Honorio III. El santo le escribió un famoso libro llamado De Consideratione, en el cual propone una serie de consejos importantísimos para que los que están en puestos elevados no vayan a cometer el gravísimo error de dedicarse a actividades exteriores descuidando la oración y la meditación. Y llega a decirle: malditas serán dichas ocupaciones si no dejan dedicar el debido tiempo a la oración y a la meditación. Después de haber llegado a ser el hombre más famoso de Europa en su tiempo y de haber conseguido varios milagros, como por ejemplo hacer hablar a un mudo, el cual confesó muchos pecados que tenía sin perdonar, y después de haber llenado varios países de monasterios con religiosos fervorosos, ante la petición de sus discípulos para que pidiera a Dios la gracia de seguir viviendo otros años más, exclamaba: mi gran deseo es ir a ver a Dios y a estar junto a Él, pero el amor a mis discípulos me mueve a seguir ayudándolos. Que el Señor haga lo que a Él mejor le parezca. Y a Dios le pareció que ya había sufrido y trabajado bastante y que se merecía el descanso eterno y el premio preparado para los discípulos fieles, y se lo llevó a su eternidad feliz el 20 de agosto del año 1153. Solamente tenía 63 años, pero había trabajado como si tuviera más de 100. El sumo pontífice lo declaró doctor de la Iglesia. San Bernardo, gran predicador, enamorado de Cristo y de la Madre Santísima, pídele al buen Dios que nos conceda a nosotros un amor a Dios y al prójimo semejante al que te concedió a ti. Quiera Dios que así sea. No eres más santo porque no eres más devoto de María. Palabras de San Bernardo. Fíjense nuestro Dios cómo lo dotó de sabiduría a este santo. Y es que, mis hermanos, tuvo la gracia de Dios y además dedicaba todo su tiempo a la oración y a la meditación. Esto les ayudaba mucho a los santos de aquel tiempo a crecer en amor a Dios y en fe. Y si no hacemos eso, mis hermanos, si no crecemos en amor y en fe, entonces no vamos a servir para un apostolado. Este hombre ayudó a edificar muchos monasterios y eso ayudó a mucha gente de en aquel tiempo. Fíjense nada más, las muchachas tenían miedo de que sus novios hablaran con San Bernardo, porque decían que lo más seguro es que ellos se iban a ir también de monjes, y así sucedía. Hermanos, las palabras que ellos en aquel tiempo utilizaban para las personas hablaban tan bien que no pronunciaban ni una mala palabra. Entonces aquellas gentes se emocionaban y se daban cuenta que este hombre sí estaba en realidad enamorado de Dios. Por eso es que Dios lo dotó de tantos favores y él hizo tanto bien aquí a la tierra. También, si nos damos cuenta hoy en la actualidad, cuando rezamos el Santo Rosario decimos esas palabras que él dejó para que nosotros dijéramos a nuestra Madre Santa. Estaba totalmente enamoradísimo de nuestra Madre Santísima y por eso Dios le concedió muchos favores por el amor que tenía hacia ella. Ojalá y también nosotros nos enamoremos de nuestra Madre y le invoquemos también en nuestras oraciones del mismo modo que Él lo hizo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y no nos olvidemos de rezar y de pedir a Dios por nuestros hermanos. Bendiciones.